Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, controversial, problemático y siempre a la orden del día en las cuestiones psicoanalíticas, que es el tema de la formación del analista, ¿sí? Es un tema muy interesante, pero al mismo tiempo, como les decía, trae ciertos problemas para los psicoanalistas en general, porque no es un tema sobre el cual haya consenso dentro del gremio de los psicoanalistas. Es decir, no estamos muy de acuerdo sobre en qué consistiría la formación del analista y de qué manera una persona adviene psicoanalista. Entonces es un problema siempre a la orden del día, entonces es interesante discutirlo frecuentemente. La idea de trabajar sobre este tema surgió porque hace un par de días cayó sobre mis manos, por segunda vez, porque yo ya había leído este material, un reportaje que le hizo Michel Sobal en Aqueronta, en la revista Aqueronta, al gran psicoanalista Ricardo Rodríguez Ponte, hace ya varios años, ¿no? Es una entrevista relativamente vieja, y yo ya lo había leído en algún momento. Cayó a mis manos casi por casualidad el otro día, también no me acuerdo en qué ciudad estaba, y lo busqué, la leí y me pareció realmente muy interesante lo que se plantea ahí, y me gustaría que tomáramos unos minutos hoy para charlar un poco sobre la propuesta de Ricardo Rodríguez Ponte en torno al tema de la formación de los analistas. Primero habría que poner un poco de contexto sobre quién fue Ricardo Rodríguez Ponte, ¿no? Porque quizás no todos ustedes lo conocen. Ricardo Rodríguez Ponte fue un psicoanalista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, cuyo legado de trabajo es realmente impresionante, el material que dejó para nosotros, no solamente por sus análisis de los textos de Lacan, por sus seminarios en torno a la propuesta de Lacan y de Freud, sino particularmente por un material que además está disponible para todo público, si cualquiera lo puede descargar, que es la versión crítica del seminario de Jacques Lacan, ¿sí? Cuando digo versión crítica, ¿a qué me refiero? Me refiero a que Ricardo Rodríguez Ponte lo que hizo fue tomar las distintas versiones del seminario que existían tanto en francés como en castellano y armar, teniendo en cuenta todas esas ediciones, armar una versión crítica propuesta por él sobre el seminario de Jacques Lacan en castellano. Sumamente interesante la idea, ¿no? Porque nosotros únicamente contábamos con, por un lado, la versión de Paidós, la versión que es traducida a cargo de Jacques Miller, ¿no? Traducida de la propuesta de Seuil en francés, y una edición de un CD que anda dando vueltas, seguramente muchos de ustedes lo conocen, un CD que anda dando vueltas por ahí, en el cual supuestamente se recogen algunas obras de Lacan. Es un CD que está bastante mal traducido y bastante mal editado en general. Uno lo empieza a usar cuando recién está estudiando y no tiene cómo acceder a los materiales, porque la edición de Paidós, una de las características que tiene es que los tomos son carísimos, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno usa el CD. Entonces, frente a esas propuestas que en realidad, según la opinión de Ricardo Rodríguez Ponte, eran bastante malas, el CD por estar mal editado y mal traducido, y la edición de Paidós, según el propio Rodríguez Ponte, es ilegible, ¿no? Él se dio a la tarea de compulsar todas estas versiones existentes del seminario en francés y en castellano y armar una versión crítica. Una versión crítica para la distribución interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Por suerte, la Escuela Freudiana de Buenos Aires la comparte, entonces la pueden encontrar directamente en la página La Cantera Freudiana, lacanterafreudiana.com.ar. Van a la parte de biblioteca, Jacques Lacan, y ahí van a encontrar las traducciones de la versión crítica del seminario de Ricardo Rodríguez Ponte. Entonces, bueno, para empezar ya tienen que ir dando cuenta que Rodríguez Ponte era un personaje bastante especial, porque frente al problema que se le planteó de la traducción, el tipo decidió hacer su propia versión del seminario, ¿no? Entonces, ya con eso nos damos cuenta que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un psicoanalista bastante especial. Además de eso, tendríamos que decir que en sus opiniones siempre fue un tipo realmente muy inteligente, muy crítico, que plantea ideas sumamente interesantes que han marcado generaciones y generaciones de analistas,
Y que bueno, quizás cuando uno no pertenece a la Escuela Freudiana de Buenos Aires y demás, no lo conoce demasiado, pero vale la pena revisar un poco su propuesta, que además está toda en internet, la pueden encontrar, porque realmente tiene opiniones notables. El día de hoy vamos a hablar estrictamente de la formación de analistas, pero seguramente más adelante volveremos a mencionar algunos de los textos de Ricardo Rodríguez Ponte, porque francamente es un placer leer psicoanalistas así. Así que bueno, sin mucha más introducción que esta que acabo de compartirles, les propongo que analicemos los puntos centrales del texto. La entrevista la pueden encontrar en internet, si buscan reportaje Ricardo Rodríguez Ponte, Michel Sobal, Aqueronta, cualquiera de esas palabras en Google va a aparecerles. Es una entrevista relativamente extensa, muy interesante, se la recomiendo en su totalidad, pero bueno, nosotros únicamente vamos a enfocarnos en el tema que nos interesa hoy, que es el de la formación de los analistas. Entonces, la entrevista comienza en este contexto, ¿no? Michel Sobal le dice, bueno, el tema es la formación de los analistas y partamos del trípode freudiano y del agregado que hace Lacan al tema del pase. Y entonces Rodríguez Ponte arranca diciendo que como elemento número 1 de la formación del analista y muy, muy lejos del número 2, ¿no? Se encuentra el análisis del analista. Para él, el analista se hace en el análisis. Y este es un punto que para él es principalísimo. Es interesante esta postura porque, bueno, está en discusión esta cuestión, ¿no? Digamos, hay toda una rama de analistas cuya propuesta es más ortodoxa. Él mismo lo dice en esta entrevista. Él dice, bueno, en este sentido mi propuesta es sumamente ortodoxa. Él piensa que un análisis personal del analista es fundamental para que ese analista pueda devenir analista, y a lo largo de la entrevista lo justifica un poco y es lo que estaremos trabajando el día de hoy, ¿no? Pero no pierdan de vista que también es una discusión que está viva todavía el día de hoy porque, bueno, se generan ciertas problemáticas con la idea del análisis del analista. Dejemos de lado por un momento las lógicas de poder, ¿no? Que ahora no vienen al caso y no son lo que nos interesa. Hablemos de algo estrictamente psicoanalítico. Yo a veces, cuando quiero sostener la postura contraria de la formación del analista, entre los alumnos pongo un ejemplo que siempre me pareció muy interesante, que es, bueno, decir que una persona se hace psicoanalista por pasar mucho tiempo en análisis sería de alguna forma como decir que una persona, porque vuela muchas horas por año en un avión comercial, de un día para el otro puede ser piloto, ¿no? Lo que trato de identificar en este ejemplo es que en realidad son funciones muy distintas y que por ende no puede suponerse el paso de una a otra de una forma tan sencilla, ¿no? Es decir, lo que hace un analista no puede ser su análisis personal. No es como tal que Ricardo Rodríguez Ponte lo plantea en ese sentido, ¿no? Es un tipo realmente muy inteligente y no es eso lo que él trata de decir. De hecho, lo aclara. Es decir, para él no dice que con el análisis alcanza, ¿no? Dice que es suficiente el análisis, pero sí es necesario. Es decir, sin análisis no hay analista, aunque no sabe bien si con el análisis es suficiente, si con el análisis alcanza para que un psicoanalista devenga tal. La pregunta clave de la propuesta de él es ¿por qué? ¿No? Y él en la misma entrevista lo establece de una forma muy, muy, muy específica. Dice, bueno, porque analista para mí no es una persona ni es una propiedad que emana de una persona. Es decir, un analista no es alguien y no es una propiedad que pueda provenir de alguien. Para Rodríguez Ponte, analista es una posición y un momento muy puntual y muy particular en el curso dentro de toda una sesión psicoanalítica, ¿no? Entonces, podríamos decir que para él, durante toda una sesión psicoanalítica, no en toda sesión o durante no toda la sesión hay analista. Para él, analista es una posición que es muy difícil de alcanzar, es una posición que él llama incluso inhumana, ¿no? Para que vean lo antiintuitivo de la función del analista. No se trata de escuchar a los demás empáticamente, en el sentido, por ejemplo, de la psicología, o de prestar el oído al sufrimiento del otro. No se trata de eso, se trata de una cuestión que es bastante poco intuitiva, incluso él hasta la llama inhumana. Entonces, lo que él dice es, para alcanzar esa posición, quizás el análisis es un punto elemental. Ahora, esta posición es la posición que, bueno, Lacan llama de distintas maneras, ¿no? El deseo del analista, prescindir de lo patético en el sentido del patos, ¿no? Atenerse al discurso y nada más,
Son formas en que Rodríguez Ponte nos cuenta cómo Lacan se refiere a esto que él llama posición de analista. Entonces, lo que dice Rodríguez Ponte es que, bueno, no es que como tal esa posición sea imposible de alcanzar sin análisis. ¿Sí? En esto él quiere matizar un poco, dice. Pero sí es muy difícil alcanzarla sin haber pasado un análisis. Entonces Michel Sobal le hace la pregunta fundamental en la que todos nosotros estamos pensando en este momento. Bueno, ¿y en qué sentido, o sea, cómo o por qué un análisis habilita esa posición? ¿No? Y ahí viene realmente la explicación de Rodríguez Ponte, que es sumamente interesante y que quisiera comentarles un poco el día de hoy. Lo que dice Ponte es que el análisis permite alumbrar ese deseo, ¿sí? Algo que él llama como el deseo del analista. Es un deseo que es muy raro y es un deseo muy singular, dice Ponte, porque está definido en relación a lo que Lacan llama sujeto supuesto saber. Es decir, el sujeto supuesto saber, que bueno, voy a explicarlo un poco también hoy para que estemos más o menos todos en la misma frecuencia, es un elemento que funciona todo el tiempo en nuestra experiencia. No es algo que naturalmente se desarrolle. Tiene que ver con una cierta proposición de saber, que ahora voy a explicar un poco más a detalle, pero lo que dice Rodríguez Ponte es que lo que tiene que ser un analista es una posición que haya experimentado la caducidad de ese sujeto supuesto saber. ¿Sí? O sea, que para ser analista tiene que estar muy claro que el sujeto supuesto saber está caduco. Y el deseo del analista tiene que ver con reiterar ese momento de caducidad. ¿Entienden? Como reincidir en la caducidad del sujeto supuesto saber. Pregunta Michel Sobal automáticamente, bueno, ¿y por qué surgirían las ganas en alguien de reiterar, de volver a insistir en la caducidad del sujeto supuesto saber? Y Ricardo Rodríguez Ponte dice, bueno, no sé, ¿no? Ese es el motivo de la investigación del pase, que es lo que dice Lacan. Y tiene razón cuando lo dice así, ¿no? Ustedes piensen que, lejos de lo que hoy se ha convertido el pase, que no es mi interés tampoco analizarlo a profundidad en esta oportunidad, ustedes saben que para Lacan la propuesta fundamental por la cual él plantea la idea del pase es precisamente para interrogar el deseo del analista. Permítanme pasarlo en limpio. Cuando un colega nuestro quiere convertirse en psicoanalista, quiere empezar a practicar, quiere atender pacientes, quiere ser psicoanalista, se le propone, desde la enseñanza de Lacan, la idea del pase. Y el pase, lo que es fundamentalmente para Lacan, más allá de cómo se lleva a cabo y demás, que si quieren después hablaremos en otra ocasión sobre qué es el pase, la razón fundamental de la existencia del pase para Lacan es precisamente interrogar ese deseo. O sea, ¿por qué querría ser psicoanalista? ¿Por qué después de haber atravesado por un análisis querría ser psicoanalista? ¿De dónde viene esa idea? Lacan lo dice en una cita que tengo por ahí, en la que él dice, bueno, la verdad es que es una cuestión bastante loca. Después de haber pasado por un psicoanálisis, querer ser psicoanalista es muy raro. Así que vale la pena que nos preguntemos por qué, ¿no? Esa es la propuesta del pase. Entonces, ¿por qué reiterar esta experiencia de caída del sujeto supuesto saber? Bueno, no sabemos. Cada analista tendrá que dar cuenta de eso después, en el momento en el que le llegue la pregunta de por qué ser psicoanalista. Pero lo que dice Rodríguez Ponte es, pero ser psicoanalista, digamos, la posición de analista, implica la caducidad del sujeto supuesto saber. Es decir, que el sujeto supuesto saber caiga en un lugar caduco. En ese sentido, Ricardo Rodríguez Ponte lo acepta, él es ortodoxo al sostener que la formación del analista pasa principalmente por el análisis del analista, siempre y cuando el análisis sea poder garantizar esto que decimos, ¿no? Es decir, él aclara también en un momento de la entrevista, cuando digo un análisis no me refiero necesariamente a atenderse en un diván nada más, sino a que de esa experiencia de análisis termine surtiendo este efecto del cual estamos hablando, es decir, la caída del sujeto supuesto saber. Antes de avanzar un poquito más en la propuesta de Ricardo Rodríguez Ponte, me gustaría hablar un poquito de la idea de sujeto supuesto saber, ¿sí? Porque se ha entendido generalmente, de una forma un poco imaginaria, me parece, que sujeto supuesto saber significa que un paciente suponga que su analista sabe,
¿no? Bueno, hay un sujeto que sería el analista, entonces yo le supongo un saber. ¿Sobre qué? Sobre mi padecimiento, sobre mi síntoma, digamos que de alguna forma él podría curarme. Bueno, esto no es sujeto supuesto saber en la enseñanza de Lacan. El sujeto supuesto saber es algo muchísimo más complejo y mucho más extenso. Voy a explicarlo de forma rápida para poder avanzar con la entrevista de Rodríguez Ponte. Lo que dice Lacan sobre el sujeto supuesto saber no es tanto el hecho de que ustedes le puedan suponer un saber a un sujeto, sino más bien que tengan la característica de poder suponerle un sujeto a un saber. Es decir, que supongan que de cierta forma hay alguien que sabe. No en el sentido de que no haya saber, ¿no? Sino en el sentido de que no hay alguien. Lo explico de esta forma. Lacan dice en algún momento, bueno, si yo dije no hay sujeto supuesto saber, no me refería al hecho de que no hubiera saber, porque el saber es el saber del otro, ¿no? Es el saber del inconsciente. Solo que, bueno, por supuesto que el otro no es nadie, el otro es solamente un lugar. Entonces, si el otro es un lugar de saber, no es como tal que no haya saber, ¿sí? Porque el saber es un efecto de la propia articulación significante. Realmente la clave de que no hay sujeto supuesto saber es que ese saber no se le puede achacar a nadie. Lo digo de otra manera. Es que ustedes no pueden suponerle un sujeto a ese saber. Ese saber no le pertenece a nadie y nadie lo tiene, ¿sí? Esa es la clave de la definición de saber no sabido en la enseñanza de Lacan. Entonces, a lo que se refiere Ricardo Rodríguez Ponte con la caducidad del sujeto supuesto saber es precisamente a la pérdida de la idea de que hay alguien que sabe, en los términos de un saber unificado, ¿no? Entonces, bueno, era importante aclarar esto para poder seguir, porque después Rodríguez Ponte sigue planteando la idea de Lacan, que siempre fue tan disruptiva, pero al mismo tiempo tan interesante, ¿no? De que un psicoanalista se autoriza a sí mismo. Es una idea sumamente interesante que a veces trata de matizarse un poco en algunas instituciones, pero Lacan lo dijo tajantemente. El psicoanalista es el que se autoriza a sí mismo. Entonces, ¿cómo se autoriza a alguien para ser analista? A través de un proceso personal, diciendo, bueno, ok, a partir de ahora yo soy analista. No hay forma de que te habilite una institución, no hay forma de que te autorice tu psicoanalista, de que te autoricen tus profesores. La única forma en la que un psicoanalista se puede autorizar es autorizándose a sí mismo. Con todos los problemas que eso trae también, ¿no? Porque ustedes piensen que hay gente que se autoriza con muy poca rigurosidad. Entonces, bueno, ese riesgo está ahí, ¿no? Frecuentemente. Pero también corremos el otro riesgo, que es el que yo creo que Lacan vislumbró y en el cual pone su acento, que es el riesgo de tener la autoridad de quien dice que puedo ser analista. ¿Entienden? Porque lo que está implícita en la idea de la autoridad de quien dice si puedo o no ser analista es la idea de sujeto supuesto saber. ¿En qué sentido? Ok, quizás yo no sé si puedo ser analista o no, pero mi profesor sabe, pero mi analista sabe, pero el director de la sociedad sabe, pero Freud sabe, pero Lacan sabe. ¿Entienden el planteamiento? Entonces, siempre que ustedes supongan la idea de autorización en alguien, lo que sigue operando ahí, evidentemente, es el sujeto supuesto saber. Entonces se vuelve un contrasentido muy interesante. ¿Por qué? Porque si sigue operando el sujeto supuesto saber, entonces no tenemos analista. Porque una de las condiciones para la idea de fin de análisis es precisamente la caída del sujeto supuesto saber. Entonces, la lógica institucional mantiene de una forma u otra la idea del sujeto supuesto saber, poniendo la autorización en alguien. Lacan, para responder a este problema, dice, bueno, es que en realidad no hay quien autorice a un psicoanalista sino sí mismo, ¿no? Es interesante la idea del sí mismo porque ¿a qué otro lugar podríamos recurrir después de la caída del sujeto supuesto saber? Si no hay quien sabe, si ese saber no lo puedo identificar con ningún sujeto, si no puedo adjudicarle un sujeto al saber, entonces ¿quién sabe cuándo puedo ser analista? ¿Quién sabe lo que es ser analista? ¿Quién sabe quién puede y no puede ser analista? Ricardo Rodríguez Ponte lo dice de una forma magistral
cuando plantea este punto. Dice, bueno, si un analista, es cierto que un analista tiene que argumentar su autorización, ¿no? Es decir, yo voy a ser analista por esto, por esto y por esto. Pero no puede fundar su autorización en el argumento. Es decir, no es una justificación, no nos tiene que pedir permiso a nosotros. De ahí la idea de acto analítico para Ponte. Es decir, para pasarlo en términos mucho más coloquiales, ustedes no pueden decirle a alguien que no es analista. Ustedes no pueden señalarle a alguien y decir, vos no sos analista, porque en esos términos el único capaz de autorizarse en tanto que analista es él mismo. ¿Sí? Es una idea sumamente interesante. Es imposible que ustedes delimiten quién es analista y quién no. Entonces, caído el sujeto supuesto saber, si ya nadie sabe, entonces la última autorización que me queda es precisamente la mía. Y ahí es donde se vuelve sumamente interesante. Ahora bien, pasemos al punto final. ¿Qué va a implicar entonces, en la idea de formación del analista, qué va a implicar la caída del sujeto supuesto saber en estos términos? Es una pregunta que le propone Michel Sobal a Rodríguez Ponte, y Rodríguez Ponte dice algo sumamente interesante. Voy a citar un pedacito textual y lo voy explicando. Dice Ricardo Rodríguez Ponte: cuando el paciente habla en análisis, sus palabras funcionan como signo, en el sentido de que significan algo, ¿no? Ahí hago un paréntesis yo, es interesante ese planteamiento, porque Lacan, cuando da su definición de signo, dice precisamente un signo es lo que representa algo para alguien. Y lo opone a su representación, a su definición de significante, cuando dice, bueno, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, ¿no? Entonces, lo que viene diciendo Ponte es, cuando el paciente habla en análisis, las palabras funcionan como signo, o sea, en el sentido de que significan algo para alguien. Algo que quizás al paciente no sabe ni cree saber. Continúo con la cita. Pero acompañadas por una suposición de sentido, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, damos términos y las palabras funcionan como signo. O sea, yo estoy diciendo algo y estoy calculando que eso que digo significa algo para mí, y con esta suposición de sentido ustedes pueden relativamente entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sigo un poquito más. Y el sujeto supuesto saber nombra que este sentido está en alguna parte y por venir. ¿Sí? Entonces, ahí hay una idea del sujeto supuesto saber. Es decir, esto que yo digo significa algo. La relación entre los términos, entre los términos que yo utilizo para hablar, tiene algún significado. Bien. Así, en cada interpretación, sigo un poquito con la cita, ¿no? Así, en cada interpretación, y luego de X cantidad de interpretaciones, el efecto del retorno del significante sobre el significante quebranta esta unidad que implica la suposición de un sentido. Ahí está una idea sumamente interesante, es decir, primero las palabras funcionan como un signo, es decir, calculamos, suponemos que significan algo para alguien. Pero a medida que vamos hablando y a medida que se van dando las interpretaciones, a partir de un cierto número de interpretaciones por parte del psicoanalista, se da un efecto interesante de retorno del significante sobre el significante. ¿Entienden? O sea, que ya no tiene nada que ver con la idea de lo que esto significa para alguien. Entonces, esa pura relación de efecto retorno del significante sobre el significante, que es justamente lo que Lacan llama sujeto, da cuenta de que ahí entonces ya no estamos operando con palabras en el sentido de signos, sino que se empieza a operar con significantes. Y esa relación significante lo que hace es quebrantar la unidad que implica la suposición de un sentido. Porque ahora ya sabemos que las palabras no significan nada, sino más bien que representan un sujeto para otro significante. Entonces, lo que dice Ricardo Rodríguez Ponte es sumamente interesante porque, cito textual la última frase, es: la caída del sujeto supuesto saber habría que traducirla en términos de estallido de saber, de dispersión. ¿Entienden? Porque cuando ustedes hablan en los términos de signo, lo que se da ahí es una relación unificada del significado. Entonces, para decirlo en términos más coloquiales, las cosas significan algo. Algo significa algo, ¿no? Ahora, cuando empieza a operar la interpretación del analista y quebranta esa unidad de sentido, o de suposición de sentido, para decirlo más exactamente, se da un estallido del saber, porque el saber deja de estar nucleado, deja de estar congelado en un punto, en un término, y se empieza
a dispersar. Entonces le pregunta Michel Sobal, ¿una dispersión del saber? Y dice Ricardo Ríos Ponte, cito textual, sí, el saber se transforma en migajas de saber, en pedazos de saber, en algo que no puede unificarse. ¿Entienden? Entonces, la diferencia entre el sujeto supuesto saber que opera tanto en el inicio del análisis como en la neurosis es precisamente que ahí el saber es un saber unificado por la utilización de los términos en tanto que signo, que significan algo, y eso nuclea el sentido, y por ende nuclea un saber, o sea, hay cosas que se saben. Y ese saber es el que opera, ustedes tienen que más o menos tenerlo en mente en este momento, es el que opera en el funcionamiento de toda neurosis, ¿no? Si entienden el goce, por ejemplo, como una actualización del saber, como una actuación del saber, como una interpretación en acto del saber. Ahora, lo interesante es que cuando aparentemente empieza a operar esta función de analista, la clave es que el saber deja de ser un saber unificado y estalla, se empieza a dispersar, se convierte en migajas de saber, en pedazos de saber. Sigo con la cita de Ponte. Esta es mi manera de entender la fórmula, para atenernos nada más que al destino del saber. Ahora está la cuestión de la investigación de esto, y que Lacan propone para investigarlo es el procedimiento del pase, ¿no? Claro, Lacan propone el pase para investigar qué de esta destrucción, de esta caducidad del sujeto supuesto saber, quiere alguien replicarlo y por ende volverse psicoanalista después. Pero la función, digamos, la clave de la propuesta está dada en estos términos, si me siguen hasta acá. Es decir, lo pongo así para que se entienda. Es importante que un analista atraviese un análisis, para Rodríguez Ponte, precisamente porque a través del atravesamiento de ese análisis va a caer la idea de sujeto supuesto saber en el sentido de un saber unificado. Y lo que va a haber de ahí en más, por pura articulación significante, va a ser migajas de saber, pedazos de saber, un saber disperso que no opera como la suposición de un sujeto supuesto saber. Les voy a contar una anécdota y con esto vamos a terminar por hoy. Hace un tiempo yo estaba hablando con mi querido amigo Marcelo Augusto Pérez sobre el tema del análisis del analista, y yo le decía que en términos generales no entendía muy bien cuál era la idea en el sistema de Lacan, en el sistema de Freud sí me queda muy claro, ¿no? Pero en el sistema de Lacan, de hacer que un analista atraviese por un análisis para ser analista. Y él me dijo una frase sumamente interesante que yo te las comparto el día de hoy. Él me dijo, mira, yo tampoco creo que sea necesario que un analista atraviese un análisis para ser analista en los términos técnicos que eso implicaría. O sea, no es que uno aprende a ser psicoanalista en el diván, como se dice generalmente. Pero, y acá viene la parte importante, sí me parece muy, muy importante que alguien atraviese un análisis para darse cuenta de la castración del otro, para darse cuenta que no hay otro completo. ¿Entienden? Lo que él me estaba diciendo es muy importante que uno atraviese un análisis precisamente para la caída del sujeto supuesto saber. O sea, que el saber no opere como algo cristalizado, como algo unificado. Entonces, lo que Marcelo me estaba diciendo en ese momento es, no es tan importante que uno atraviese un análisis en los términos de saber qué hacer dentro del consultorio, sino más bien como parte de la formación del analista. ¿Entienden? En el sentido de no hay sujeto supuesto saber. O sea, no pueden ustedes asignarle un sujeto a ese saber. O sea, no pueden ustedes creer la existencia de un saber unificado, cristalizado. Así que bueno, espero que haya quedado claro, espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en otro episodio de Inefable. Que estén muy bien.